Ahora, noten que yo puedo encontrar un máximo en la corriente cuando tiendo a la resistencia ir a cero. Entonces, cuando la resistencia tiende a cero, la corriente va a tender a infinito. Pero recuerden que en todos los circuitos reales siempre va a haber algún valor de resistencia, ¿verdad? Tanto las baterías como los inductores, como los capacitores pueden, ¿verdad? Los aparatos reales siempre tienen un valor de resistencia asociado en donde, ¿verdad? No va a ocurrir esto, ¿verdad? Si no tendríamos una corriente infinita prácticamente. Entonces, para comentar un poco más al respecto, vean que yo tengo la gráfica del valor cuadrático medio aquí, de la corriente en contra de la frecuencia, ¿verdad? Entonces vean que en este valor yo tengo un máximo, ¿verdad? Justo en el valor de la frecuencia natural del sistema. Cuando la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural del sistema, bueno, voy a tener una corriente máxima. Vemos entonces que conforme yo bajo los valores de la resistencia, voy a subir el pico de la corriente RMS, ¿verdad? Como estaba comentando antes, entre más pequeña sea la resistencia, más grande va a ser el valor de corriente. Sin embargo, el máximo siempre lo voy a tener cuando las reactancias se cancelen, o sea, cuando la frecuencia de resonancia, ¿verdad?, coincide con la frecuencia natural del sistema, ¿verdad? La frecuencia, o mejor dicho, la frecuencia con la que el voltaje, ¿verdad?, la frecuencia del voltaje alternante sea igual a la frecuencia natural del sistema, bueno, entra en la frecuencia de resonancia, entonces va a causar un máximo en la corriente, como vemos de estas gráficas, ¿verdad? Los valores van disminuyendo conforme aumento la resistencia, o leído al revés, ¿verdad? Los valores aumentan conforme disminuyo la resistencia. Entonces, vean esta otra gráfica, vamos a comentarla a continuación porque esto es del valor promedio de la potencia. Así que me interesa, ¿verdad?, la potencia que hemos encontrado antes. Déjenme enseñárselas por acá. Esta potencia dependía de la corriente, la hemos encontrado en términos de la corriente cuadrática media y de la diferencia de potencial. Sin embargo, ahora queremos reexpresar ese valor, ¿verdad?, en términos de la frecuencia angular. Entonces, lo que quiero hacer es, bueno, yo tengo que la potencia promedio, ¿verdad?, como vemos acá, es igual a la corriente cuadrática media por la resistencia, y la corriente cuadrática media es el valor cuadrático medio de la diferencia potencial o del voltaje entre la impedancia. Estas dos variables se le dan a la 2, y recordando la definición de impedancia, ¿verdad?, esa impedancia es R a la 2 más la diferencia de las reactancias a la 2. Entonces nada más hemos hecho definiciones de las variables que hemos venido trabajando. Ahora, ¿de dónde sale la dependencia de la frecuencia angular? Bueno, de acá, ¿verdad?, de las reactancias. Vean que la reactancia inductiva es omega por L y la reactancia capacitiva es 1 entre omega por C. Nada más recordar también que de aquí salen valores, ¿verdad?, L y C. Correcto. Y los valores L por C forman la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural del sistema al cuadrado es 1 entre LC. Entonces veamos cómo puedo acomodar esto para que me quede alguna expresión, ¿verdad?, más ordenada de todas estas variables. Entonces vemos que todos estos valores son constantes. La dependencia de la frecuencia angular sale de la diferencia de las reactancias. Así que trabajemos la diferencia de las reactancias. Entonces, ¿verdad?, sustituyendo las reactancias por, ¿verdad?, sus respectivas composición en omega por L y 1 entre omega por C, obtenemos esto. Aquí yo puedo sacar factor común esto, el L entre omega realmente, porque, ¿verdad?, la 2 sale del paréntesis que está aquí a la 2. Entonces cuando yo saco factor común L entre omega y lo elevo por separado a la 2, ¿verdad?, lo que me queda adentro
es un omega a la 2, ¿verdad? Por el L que saqué aquí, ¿verdad? Menos omega 0 a la 2, que entonces aquí lo que me queda cuando yo saco el entre omega, ¿verdad? Factor común, ¿verdad? Lo que me queda, perdón, el L a factor común, lo que me queda es esto de acá. Entonces vean que ya estoy expresando las reactancias en términos simplemente de las frecuencias angulares. Me queda la frecuencia angular natural del sistema y la inductancia del circuito. Así que reacomodando todo esto, metiéndolo en esta expresión original, ¿verdad? Obtengo esta expresión de acá de el valor promedio de la potencia, ¿verdad? Solo que este valor promedio ya está expresado, ¿verdad?, en términos de la frecuencia angular, con lo cual podemos graficarlo y ver el comportamiento acá. Vean que igual que la corriente, bueno, recuerden que la potencia es proporcional a la corriente, entonces esperamos ver también el mismo comportamiento de cuando yo disminuyo la resistencia, aumentar ¿verdad? La potencia. Está más, ¿verdad?, es más alta porque me depende del cuadrado de la corriente, entonces va a ser más grande. Y también puedo definir el ancho. Vean que conforme yo voy disminuyendo la resistencia, se me va haciendo más alto el pico, ¿verdad?, de la potencia, como bien dijimos antes, pero también se me va haciendo más pequeño, ¿verdad? Se me va haciendo más fino la distancia, el ancho de esa curva. Y ese ancho es simplemente una diferencia entre dos valores de omega. ¿Cuáles dos valores? Bueno, vamos a definirlo entre dos valores equidistantes. O sea, vamos a decir que, ¿verdad?, en esta gráfica, vean que, ¿verdad?, para esta gráfica, vamos a decir esta acá, este valor de omega con este valor de omega son dos valores de omega que me dan un mismo valor de potencia, ¿verdad? Esos dos valores de omega generan la mitad, ¿verdad?, de la potencia de la curva. Entonces esto significa, ya sabemos que el máximo de potencia ocurre en la frecuencia normal de oscilación, que esto está aquí. Digamos que esto me llega a 5. Entonces noten que esos dos puntos están ubicados cuando esto sea 2.5, o sea, la mitad de la potencia máxima. O sea, esos dos puntos se conocen como lo que llamamos, voy a ponerlo por acá para volver. Se conocen como los puntos de potencia media, ¿verdad? O sea, los dos puntos en donde la máxima potencia es la mitad, la potencia vale el valor medio del máximo, y, ¿verdad?, la diferencia entre ellos es la distancia entre esos dos puntos. Entonces, ahora lo que hicimos es que yo puedo aumentar la potencia con la que el circuito entrega energía. Entonces, si yo disminuyo esa separación, porque yo sé que entre más potencia tengo, más angosto, ¿verdad?, más pequeño va a ser el valor de ese ancho, de esa distancia entre puntos de potencia media. Entonces, yo defino lo que llaman el factor de calidad, de qué tan eficiente es la potencia que yo entrego al circuito. Entonces, lo que yo quiero es que, ¿verdad?, el valor de la frecuencia normal de oscilación del circuito sea más grande, porque entre más grande sea ese valor, ¿verdad?, voy a tener valor más grande de potencia, y que la diferencia, ¿verdad?, la distancia entre esos dos puntos sea mucho más pequeño. Entonces, entre más grande sea este factor, mejor va a ser la calidad de entrega de energía del circuito. En un problema, ¿verdad?, de hecho, que pueden hacer en el libro, se puede mostrar esto, ¿verdad?, que de hecho esa distancia entre puntos es igual a R entre L, que es el valor de la resistencia entre la inductancia. Entonces, con esto puedo expresar el factor de calidad de esta forma.
Entonces, entre menor sea la resistencia y mayor sea la inductancia y mayor sea la frecuencia natural de oscilación del circuito, ¿verdad?, más eficiente voy a entregar, más eficiente la batería va a entregar energía al circuito. Esto tiene aplicaciones en radio, ¿verdad? Recuerden que las ondas de radio a la que llegan, ¿verdad?, sus radios para escuchar música, son ondas electromagnéticas que salen a partir de una antena de transmisión. Entonces esas ondas electromagnéticas van con cierta frecuencia que voy a llamar omega sub n, ¿verdad? Y mi circuito receptor, ¿verdad?, el receptor donde yo canalizo esas ondas, lo que va a detectar, ¿verdad?, es la frecuencia, ¿verdad?, de esas ondas a las que llegan a mi circuito receptor. Entonces, lo que yo quiero es cómo funciona mi receptor, ¿verdad? Mi receptor funciona, yo estoy moviendo una perilla y esta perilla me cambia, ¿verdad?, la distancia entre capacitores, ¿verdad? Me cambia algún aspecto geométrico del capacitor, lo cual cambia la capacitancia. Y si yo cambio la capacitancia, estoy cambiando la frecuencia del receptor, ¿verdad?, el circuito receptor que yo tengo. Entonces, lo que yo quiero hacer es cambiar la capacitancia de tal forma en que la frecuencia, ¿verdad? Recuerden que la frecuencia normal de oscilación del circuito está por esto acá, ¿verdad? Voy a ponerlo, volver a señalarlo con verde. Esto acá, que es 1 entre la raíz de LC. Eso que yo tengo ahí, ¿verdad?, 1 entre raíz de LC, va a estar variando porque yo estoy cambiando la capacitancia del capacitor, ¿verdad?, de mi circuito. Entonces yo quiero hacer que la frecuencia natural de ese circuito, de la radio que yo tengo en mis manos, sea igual a la frecuencia natural de las ondas, ¿verdad?, que vienen y entren en resonancia. Y al entrar en resonancia, entonces yo voy a detectar, ¿verdad?, las ondas que vienen de esa antena de transmisión y voy a reproducirlas dentro de mi receptor de audio. Entonces vean que un problema con esto es que las frecuencias, ¿verdad?, yo tengo una gran cantidad de ondas electromagnéticas que están en el espectro de estas frecuencias. Eso significa, ¿verdad?, como yo tengo esta onda que sale a una línea de transmisión a una frecuencia omega n, ¿verdad?, yo puedo tener otros aparatos eléctricos, otras fuentes de ondas electromagnéticas que me generen ondas, ¿verdad?, con una frecuencia natural muy cercana a esta frecuencia. Entonces, en el espectro, ¿verdad?, de frecuencias, yo voy a tener que la frecuencia que yo quiero detectar que viene de esta línea, ¿verdad?, de esta antena de transmisión es omega n, y yo tengo otras frecuencias cercanas, ¿verdad?, omega n-1, omega n+1, omega n-2, etc., ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad?, tiene una incertidumbre. Yo no estoy ajustándolo justo en un valor de frecuencia. Entonces, yo podría detectar ondas cercanas, ¿verdad?, con una frecuencia cercana a la onda que yo quiero detectar. Y eso es un problema. Por lo tanto, por eso defino mi factor de calidad. Porque entonces, entre mayor sea mi factor de calidad, más voy a quitarme encima el efecto de esas frecuencias, ¿verdad?, indeseables que yo estoy detectando. Entonces, por ejemplo, si tengo un factor de calidad bajo, o sea, tengo un delta omega, o sea, una distancia entre puntos de potencia media muy alto, o sea, muy grande, voy a tener una curva así, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Ok, yo tengo que esta es, digamos que el máximo, ¿verdad?, la frecuencia a la que yo quiero detectar la señal es la frecuencia máxima. Entonces, yo que tengo un omega n. Entonces, vean que para valores muy cercanos, ¿verdad?, van a estar muy cerca del valor de potencia promedio, ¿verdad? Entonces, yo puedo, al girar, ¿verdad?, mi perilla,
ubicarme una frecuencia que esté muy cercana a omega n, ¿verdad? Pero hay muchas frecuencias, ¿verdad?, muy cercanas a omega n con un mismo valor de potencia. Entonces yo podría estar introduciendo a mi receptor de señal, ¿verdad?, otras ondas electromagnéticas con una frecuencia, ¿verdad?, muy parecida. En cambio, si yo aumento mi potencia, o sea, disminuyo mi valor de distancia entre dos puntos, voy a hacer lo máximo, lo más que pueda. Entonces vean que puntos cercanos, ¿verdad?, ya están cada vez más cerca, ¿verdad? Entonces, claramente, bueno, el delta omega no estaría acá, estaría justo a la mitad, ¿verdad? Creo que podría ser por acá. Pero entonces, vean que el pico cada vez está más, ¿verdad? Cada vez está más localizado en un punto, ¿verdad? Entonces, cada vez las frecuencias, digamos, imagínense un pico, ¿verdad?, casi perfecto. Entonces, para este valor de frecuencia, ¿verdad?, ya las frecuencias muy cercanas, como esta y esta, ya no están, ya el valor de potencia ya no se parece tanto, ¿verdad? Entonces, el valor de la potencia, puedo graficarlo, para un punto acá ya discrepa más que el valor de potencia para puntos cercanos. Entonces esto, ¿verdad?, que tengo un Q elevado, me permite quitar señales indeseables con valores de frecuencia muy parecidos a la frecuencia que yo quiero detectar. Entonces, básicamente, sus radios funcionan haciendo, ¿verdad? Usted lo que está haciendo cuando gira la perilla de su radio es provocando que entre en resonancia la frecuencia del circuito de su radio con la frecuencia de la onda electromagnética que viene, ¿verdad?, con la música que usted está escuchando. Entonces, esto es una aplicación para todo esto de la resonancia en circuitos RLC. Sin más que agregar, espero que esto haya sido de su ayuda. Pueden continuar a hacer los problemas y creo que estas, bueno, los videos de problemas son mis últimas clases con ustedes, así que me despido. Espero que les deseo mucha suerte con el resto de su curso y que esto haya sido de su ayuda, como siempre, y hasta luego.